Constitucional, has estado trobar a palo al PP por usar la mesa de la Asamblea, dicen, para dificultar preguntas a Ayuso. ¿Qué ha ocurrido? Sí, Más Madrid presentó un recurso por la inadmisión a trámite por parte de la mesa de la Asamblea madrileña de varias de sus iniciativas. Estamos hablando de iniciativas relacionadas con el COVID, con la gestión sanitaria, con el jefe de gabinete de Ayuso, con Miguel Ángel Rodríguez. Pues bien, ahora el Tribunal Constitucional da la razón a Más Madrid y tumba ese veto del gobierno de Ayuso porque considera que rechazando esas iniciativas de Más Madrid, la mesa ha vulnerado, y es textual, el derecho del grupo a ejercer funciones representativas. El Tribunal Constitucional da la razón a Más Madrid y tumba ese veto del gobierno de Ayuso. ¿Por qué las causas judiciales que afectan al Partido Popular sufren en su conjunto una dilatación en el tiempo? Podríamos poner como ejemplo el caso de Alberto González Amador, el caso de Rodrigo Rato o Eduardo Zaplana. Procesos que mueren en la eternidad y que terminan beneficiando al delincuente porque su juicio se alargó demasiado en el tiempo. Un calendario judicial con una doble vara de medir. ¿Cómo puede ser la justicia si serás condenado dependiendo al juez que te toque? Mucho hablamos, mucho se discute sobre el golpe de estado judicial, sobre lo que es el lawfare. Pero ¿y es que no es lawfare que una vez pillado con el carrito de los helados no te quede más remedio que ir a juicio, estar condenado por mucho poder mediático, político, empresarial que poseas, pero ahora tu causa se alarga en el tiempo? Pasan 7 años, como puede ser el caso Montoro, y al final estas personas ven rebajada su pena o ni siquiera entran en prisión. Eduardo Zaplana, ¿por qué no está dentro de prisión? Rodrigo Rato, estamos hablando de una metodología que ampararía un supuesto golpe de estado judicial. En resumidas cuentas, si te han pillado y has quedado retratado ante la sociedad, no te preocupes porque la alargaremos en el tiempo y no verás prisión. Tendrás una pena menor a 2 años y ni siquiera entrarás en prisión. ¿Podría ser esta la metodología que se empleara en una siempre presunta posible corrupción? Si hablamos de que en la política todos las esferas están contaminadas por corruptos, se podría extrapolar a empresas y a la carrera judicial. O es que, como escucho muchas veces decir, es que son ángeles custodios los señores jueces. Vivimos un tiempo complicado, un tiempo difícil, y creo que esta metodología no se habla en ningún lugar, pero yo veo una metodología clara. De hecho, puedo afirmar que conozco un testimonio directo de una persona que tuvo que entrar en prisión por un delito de narcotráfico, y me pudo contar cómo desde el narco, de una organización dedicada al narcotráfico, se habían pagado a jueces para alargar las causas lo máximo posible. Si el testimonio de esta persona es verídico y real, estaríamos delante de una metodología que ampara a los delincuentes. Si ahora ponemos delante los casos de Zaplana, los casos de Rato, o tiráramos simplemente de que todavía no se ha juzgado la Kitchen, que hay ramas de la Gürtel abiertas y el Partido Popular tiene 33 casos o 32, no sé el número exactamente, pendientes de juicio, no habría que ser ningún lumbreras para lanzar estas 2 informaciones y plantearse una posibilidad ante el tablero que no se analiza. Se ha juzgado, sentenciado y condenado al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador,
no tiene ni fecha para juicio. Y las únicas informaciones que se conocen es que posiblemente será en 2027, con la contrariedad de la información de Ernesto Ekaizer, que apunta que podría ser en 2026 o en 2027, y que el juez Antonio Viejo abrirá juicio oral próximamente. La dilatación es extrema. La UCO. ¿Por qué no hay informes tan esperados de la UCO sobre la información del ático, la compra y la relación con los negocios y comisiones de Alberto González Amador con la propia Quirón? ¿Por qué no tenemos el informe sobre la mesa? ¿Por qué Ana Millán, aforada número 2 de Ayuso, continúa sentada como aforada y no se abren cabeceras de medios de comunicación, al igual que cuando un aforado ha sido de izquierda, en cualquier caso vinculado a la corrupción? Y la pregunta es clara: ¿se alargan causas judiciales para beneficiar a los delincuentes que se van a juzgar? ¿Por qué toda la sociedad no tiene el mismo derecho temporal a la hora de ser juzgado? ¿Y por qué casualmente este beneficio suele sobrecaer en formaciones de derecha y ultraderecha? Hay novedades. Se busca la impunidad o proteger a la pareja de Ayuso. Ojo, porque la Asociación Libre de Abogados ha acusado al Colegio de la Abogacía de Madrid de buscar la impunidad. Se ha publicado que se retrasaría el juicio a la pareja de Ayuso, quién sabe si hasta después de las elecciones en 2027. Y está ocurriendo esto. Hay instancias que dicen esto es buscar la impunidad de Amador. O me voy de España. La Asociación Libre de la Abogacía alza la voz. Delincuente confeso del Reino de España. En un comunicado arremete contra el ilustre Colegio de Abogados de Madrid y su actuación. Ha utilizado los recursos de toda la abogacía madrileña, ejerciendo la acusación contra el fiscal general del Estado con la finalidad de conseguir la impunidad de una persona. Por un simple hecho: ser la pareja de Ayuso, según apuntan. Es un ciudadano particular. En el escrito señalan que el Colegio de Abogados de Madrid se ha esforzado en defender todas las tesis de González Amador e insisten en el objetivo: la nulidad de su próximo enjuiciamiento. La pareja de Isabel Díaz Ayuso será juzgada por fraude fiscal, Una inspección fiscal salvaje. falsedad en documento público y pertenencia a grupo criminal. O me voy de España o me suicido. Ernesto Ekaizer desvela en este programa que todavía faltan documentos por aportar. Que el juez Viejo no tiene el escrito de defensa de González Amador y otros 4 acusados. Esto implica que el juicio se retrase sin día previsto. No se puede ni siquiera especular con fechas. Hay una situación total de parálisis. ¿Se demorará el juicio Novio de Ayuso, pareja de la presidenta. hasta las próximas elecciones? Enseguida Ane nos va a contar novedades, pero Manuel Rico, te pido un titular sobre esto. Periodista y abogado, Manuel Rico, como conocedor de la materia judicial. ¿Qué está ocurriendo aquí entonces? Cabe esperar y bastante al juicio a Amador, pareja de Ayuso. Ojo, que hay presuntos delitos de fraude fiscal, corrupción en los negocios, en fin. Manuel. Bueno, son dos cuestiones, ¿no? El tema del ICAM, del ilustre del Colegio de Abogados de Madrid, yo creo que ha utilizado los recursos de todos los colegiados para un pleito donde realmente no veo qué pintaba ahí. Me parece evidente. Yo estoy colegiado en el Colegio de Abogados de Madrid y me parece que se ha hecho una utilización partidista que no se debería haber hecho. En cuanto a la fecha del juicio, bueno, yo ahí no quiero especular. Yo creo que es evidente que hay 2 velocidades en la justicia española, pero hay que ver si realmente se retrasa a después de las elecciones. Las elecciones autonómicas están previstas para mayo de 2027 o se celebra antes. Yo creo que hay que ser prudente, pero desde luego sí que podemos tener una conclusión clara, una idea clara. El juicio contra el presunto defraudador fiscal no va a la velocidad del juicio contra el fiscal general del Estado.
Mucha atención al nuevo escándalo que sacude a Isabel Díaz Ayuso. Las universidades denuncian la gestión de Ayuso por abrir la puerta a la privatización de la Complutense. Desde el Ministerio se critica que el Gobierno Regional de Madrid haya autorizado a la ICAM, el primer colegio profesional en España, con un centro adscrito a una universidad, para ofrecer grados y másteres oficiales a precios privados. Por primera vez en nuestro país, un colegio profesional va a poder impartir títulos universitarios oficiales a través de un centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. No es nada más y nada menos ICAM Universidad, promovido por el Colegio de Abogados de Madrid, ICAM, que ofrecerá el grado de Derecho y varios másteres oficiales, incluido el que habilita ejercer la abogacía. Todos tenemos que recordar que cuando fue el juicio al fiscal general del Estado por la filtración del mail con los delitos fiscales de González Amador, el Colegio de Abogados ICAM de Madrid se presentó como acusación particular. Fue entonces cuando Isabel Díaz Ayuso dio este privilegio al Colegio de Abogados de Madrid. Pudiera parecer, podríamos pensar que es casi el pago de un favor, pero que quede bien claro que es un supuesto de mi pensamiento, es mi opinión. Pareciera como un cobro, ¿verdad? El Ministerio de Universidades, dirigido por la ministra Diana Morán, ha presentado recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, advirtiendo y dejando claro que esta decisión constituye un precedente extremadamente grave. Desde el Ministerio explican que permitir que un grupo profesional ofrezca títulos universitarios a precios privados podría abrir la puerta a la privatización de la educación superior. Si no tienes la capacidad, lo pagas y listo. Pero esto ya no es polarización, esto es dinamitar por los aires cualquier igualdad. Oiga usted, tenga usted dinero, no tenga dinero, usted puede ser rico, aquel puede ser pobre, pero puede doblarle el intelecto. Parece ser que aquí hay títulos para el que pague. Así vemos a jefes de empresas, hijos de papá y mamá, que solo saben gritar a sus empleados, mejor cualificados. Ese sí es el reflejo de la España de bandera en la muñeca. La barrabasada en estado puro. Más dinero que ha ido de las residencias a la sanidad privada. Hay más de esto en el gobierno de Ayuso. ¿Qué ha pasado, Anne? Cuéntanos. Sí, lo revela el Diario Público, que el gobierno de Ayuso utilizó remanentes de la tesorería de la agencia madrileña al cargo de las residencias públicas de ancianos para pagar facturas de la sanidad privatizada. Ojo, hasta 191 millones en 2022 y casi 62 millones en 2024 que fueron desde esa agencia directamente al Grupo Quirón. Así consta en un informe de la Cámara de Cuentas. Desde Sanidad de Madrid aseguran que se pagó por la actividad asistencial prestada. Vamos, que defienden la legalidad de estos pagos. Pregunto sobre esto a Manuel Rico, dará la réplica Alberto. Todo vuestro. Manuel, cuéntanos, ¿qué ha ocurrido con este dinero? O sea, esto es más de lo que se supo. Se habló de más de 60 millones en el pasado ejercicio y ahora dices, hay más. Habéis publicado 191 millones, en este caso en el 2022. Manuel. Eso es, en total son más de 250 millones. La cadena SER adelantó el otro día el pago del 2024 de 61 millones. Ahí se especificaba exactamente que todo fue íntegramente al Grupo Quirón. Lo que desvela hoy Público es que hay otros 191 millones en el 2022, que en este caso no da el nombre de Quirón, pero sí que es a los hospitales de concesión, que hay 4 que son de Quirón y 1 del Grupo Rivera. Por lo tanto, y nosotros preguntamos a la Comunidad de Madrid, no quisieron dar el desglose, pero ha ido a esos 2 grupos que son grupos privados que se lucran con recursos públicos, ¿no? Con la gestión de recursos públicos. Bueno, yo creo que aquí hay un elemento de gravedad enorme. Uno, que se detraen 250 millones
de una agencia que es el AMAS, que es la que gestiona las residencias privadas, que realmente los necesita muchísimo, porque la situación en las residencias, el AMAS no solo gestiona residencias de personas mayores, sino otro tipo de centros sociales, ¿no? Aunque lo esencial son las residencias de personas mayores. Tienen tremendas necesidades de personal, de inversión para mejorar los cuidados, ¿no? Y otro es el momento en el que se produce, 2022. La pandemia arrasó las residencias madrileñas en 2020, la pandemia se prolongó hasta el 2021, recordad que fue en enero del 2021 cuando se empezaron a vacunar en residencias de personas mayores en toda España, también en Madrid, y por lo tanto que ese dinero se detraiga en el año 2022 yo creo que le otorga todavía un elemento de gravedad sobre la gravedad del hecho en sí, ¿no? Que es que ese dinero no se haya destinado a las residencias de personas mayores cuando tenían una tremenda necesidad. El Gobierno de Madrid se limita a decir que es legal, solo faltaría, si no estaríamos hablando de una investigación penal por los tribunales, probablemente, ¿no? Pero aquí estamos hablando de la política, no es solo el reino de la legalidad, la política, el método básico es cómo distribuyes los recursos. Y es Alberto, define al Gobierno Ayuso. ¿Que los madrileños merecen una explicación de por qué no se destina todo el dinero presupuestado a las residencias? Pues sí, sin duda. ¿Que por qué no se destina dinero suficiente para residencias si hay necesidades tanto a nivel personal como a nivel de los propios edificios? También, sin duda. Dicho lo cual, lo que hay aquí de cierto es que no hay ninguna ilegalidad, sino todo lo contrario. Hay simplemente no actuación que está absolutamente prevista dentro de la ley de presupuestos, como es la transferencia de fondos de un lado a otro en función de las necesidades. Y si las necesidades eran las que eran, en este caso pagar a grupos sanitarios por sus actuaciones con pacientes, pues así se ha hecho. Está previsto en la ley, no hay nada ilegal. Manuel, y os pido concisión, Manuel. Alberto, solo faltaría. Es que ya lo dije en mi intervención anterior. Es que el Gobierno tiene que actuar legalmente, es que cualquier otro. Por lo que se juzga al Gobierno es por cómo distribuye los recursos que tiene. Y esto define al Gobierno de la Comunidad de Madrid, que efectivamente ha preferido pagar a los grandes o los gigantes de la sanidad privatizada, Grupo Quirón, Grupo Rivera, antes que destinarlo al cuidado, a mejorar los cuidados de las personas mayores que viven en residencias, y lo hizo justo después de la pandemia. Y eso les define absolutamente. Claro. Bueno, ojo. Thank you.